Expertos sobre lo que está sucediendo con estas falsas cadenas consideran que los recientes hechos violentos generan una especie de pánico colectivo en la comunidad. Hacen un llamado a la calma. Bueno, y así como fue falsa la historia del niño perdido, pero no fue la única. En las primeras horas, pero también en las últimas horas, se han seguido difundiendo incontables noticias falsas o fake news. Lo más grave es que esta desinformación ha generado incertidumbre, ha aumentado también la desconfianza de todos con todos, aunque muy especialmente respecto a las autoridades. Indignación por una publicación en el diario italiano La Stampa que presentó imágenes del ataque ucraniano en Donetsk como supuestas atrocidades en Kiev. Desde el Ministerio Ruso de Exteriores lo califican como una distorsión de la percepción de su audiencia. Pero las noticias falsas sobre la operación militar rusa van más allá de un simple cambio de fotos e involucran videos deepfake, manipulación y falsificaciones. Ahora, Javi, fake news, noticias falsas, ha sido tendencia todo este año y casi una cuarta parte de la gente en Estados Unidos dice haber compartido noticias que terminan siendo falsas. Nunca en la historia de la humanidad había existido la manera de encontrar un sinfín de información con respecto a temas variados. Esto se debe, en parte, al rápido crecimiento de las plataformas digitales, las cuales han cambiado la manera de informarnos, comunicarnos y compartir contenidos. Por ello, es importante saber qué es y cómo nos afecta la desinformación. El término desinformación se usa comúnmente para referirse a la difusión de información manufacturada o genuina, pero sacada del contexto, con la intención de confundir o distorsionar la percepción pública. Según el portal de Greenpeace, la desinformación pretende dirigir el pensamiento de la población hacia determinados temas y añade datos erróneos de manera malintencionada. Como en el caso de las brujas de Salem, siempre suelen tener un objetivo de odio: personas migrantes, partidos políticos, sus votantes, el colectivo feminista o de personas LGBTIQ+. La desinformación no solo son noticias falsas, también pueden ser imágenes manipuladas, memes con datos erróneos, cadenas de WhatsApp con mensajes fraudulentos o declaraciones equivocadas de políticos. Incluso, las noticias falsas no tienen por qué ser enteramente falsas. A menudo, simplemente eligen poner el foco en aspectos intrascendentales o cargan con subjetividad un hecho verídico. En el año 2019, la Fundación Corona realizó una investigación donde estudiaron las percepciones de 10.355 jóvenes del país. Allí evidenciaron las consecuencias que la desinformación trae en esta población. Encontraron que 329 de ellos no creen que la educación sea clave para su futuro y que 973 consideran que el empleo es un castigo o una obligación. La desinformación impacta directamente el porvenir de los jóvenes colombianos. Los que no toman decisiones informadas ven condicionadas de manera definitiva sus opciones futuras de bienestar. Aunque se ha popularizado el término fake news o noticias falsas para referirse a la desinformación, esta etiqueta es más bien un término político que busca desacreditar y desactivar la prensa crítica. Es importante saber que el derecho a la libertad de expresión no limita su protección solo a las declaraciones correctas o verificadas, sino a la emisión de información e ideas de todo tipo.
Si la desinformación afecta tanto al porvenir de la juventud, ¿cómo debemos seleccionar información para así consumir información de calidad? Para responder esta pregunta, hablamos con el doctor en comunicación y docente universitario Raúl Acosta. Yo creo que para consumir información es muy importante que el ciudadano tenga en cuenta, primero, cuáles son los medios autorizados para informar. ¿Quiénes son los dueños de esos medios? De alguna manera eso nos da indicaciones. Sabemos, por ejemplo, que en Colombia los medios de comunicación son de propiedad de la grande empresa y tienen unos intereses. Entonces yo creo que poder ver diversos medios de comunicación, bien sea digitales, impresos, radio, televisión y de diferentes propietarios, hace que uno pueda de alguna manera estar bien informado y se puede informar porque puede contrastar de alguna manera la información que recibe. Entendemos así que no solo hay intereses intelectuales, sino también económicos, dando razón de algunos de los motivos por los cuales se distorsiona la información para la sociedad. Recordemos que esos intereses, en muchos de los casos, evitan que la Internet siga siendo libre, abierta e incluyente. Se debe garantizar el derecho humano a expresarse, el cual también protege las ideas, opiniones y expresiones, pues son parte esencial de un sano debate público, crítico y libre en la sociedad. Aunque encontramos información relevante y en muchos de los casos la información es verídica, en la Internet también encontramos rumores, datos insuficientes, verdades a medias, información ecuánime y de plano mentiras. De allí nace la necesidad de encontrar cómo distinguir lo que es verdad. Pero antes debemos saber cómo consumen la información las personas en la actualidad. Escuchemos la opinión de Humberto Yepes, Producer Editorial Guest en CNN en español. En la actualidad, las personas consumen noticias de una forma muy explosiva y de una forma muy rápida. Los medios han avanzado mucho, las redes sociales han avanzado bastante y ahorita la gente lo que está es recibiendo noticias de todas partes. No importa el medio, no importa la manera de que llegue. Lo importante ahora es que con tanto avance tecnológico, la gente está recibiendo de una las noticias que están pasando. Eso es una dinámica que ahora ha cogido mucho auge y en el futuro va a ser mucho más ágil y mucho más rápida. Es así como la explosividad e inmediatez de la recepción en las noticias de las que nos habla Humberto Yepes es donde observamos la principal característica para caer en los típicos engaños de una noticia, un titular llamativo. Según un estudio del MIT, el 80% de las personas no leen más allá de los titulares. Para distinguir la diferencia entre una noticia verídica de una falsa, el doctor Raúl Acosta nos comparte algunos tips para distinguir lo que es verdad. Sabemos que las fuentes oficiales generalmente son las que más información están dispuestos a dar. Sin embargo, es importante contrastarla, ya que sabemos que generalmente, por ejemplo, los políticos, los gobernantes, el Congreso, las Cortes, a veces nos dicen mentiras. Sobre todo el gobierno dice mentiras. Ahí es cuando el ciudadano tiene que hacer una muy buena selección y hacer lo que diríamos, ser capaces de recolectar mucha información, depurarla y quedarse con lo que efectivamente le sirve y que él pueda darse cuenta que es verificable y que está muy bien argumentativamente hablando, es decir, que tiene buen soporte de fuentes. Si bien es imposible contar con un método que garantice al 100% la verdad de lo que encontramos, sí existen oportunidades para confirmar una a una si la información que vemos circular es en la que debemos confiar. Es interesante analizar que esta situación no solo ocurre en nuestro país, por el contrario, es una situación que ha traído consecuencias a nivel internacional. En nuestra conversación con el Dr. Raúl Acosta, obtuvimos algunas de las nociones por las cuales se genera desinformación en Latinoamérica. Es importante destacar que los dueños de los medios de comunicación en Latinoamérica son los mismos dueños de las empresas y tienen unos intereses económicos, políticos y harán lo necesario para poder mantener ese monopolio, para poder mantener su negocio y entonces en ese momento tomarán decisiones de qué publican, qué no publican, si publican a medias o si dejan de publicar algo. Yo creo que la diferencia tiene que ver con la propiedad de los medios, ya que la fortaleza económica de los medios posiblemente les dé independencia si lo quieren así. Al parecer en Europa esa independencia se da básicamente porque hay una responsabilidad social mucho más fuerte y porque hay unos intereses muy claros, que una cosa es el negocio y otra cosa la información.
Asimismo, Humberto Yepes nos da una perspectiva de cómo se maneja la información en un medio internacional gracias a su experiencia en CNN en español. La información en un medio internacional se maneja dependiendo de la importancia de la noticia. Cuando la noticia es de relevancia, que uno sabe que atañe a varios países, donde se cubre en un noticiero internacional, como es el caso de CNN. Por ejemplo, el asesinato de un periodista, o el asesinato de un presidente, o de un ministro importante. Eso cubre a nivel internacional. ¿Por qué? Porque en la mayoría de países del mundo hay ministros. Cuando el Congreso Nacional pone una ley que perjudica a los colombianos, por ejemplo, o a muchas personas de los países, esas son las noticias que tienen relevancia. Muchas veces las noticias no salen porque son muy locales. Entonces, cuando son internacionales, cuando son noticias que van a perjudicar a un país o a varios países, esas son las que tienen prioridad en los noticieros internacionales. Es decir, que no sean noticias tan locales, porque hay noticias que son muy del país, que no le interesa al común denominador del mundo, ni a los países vecinos, sino que se queda para consumo interno. Por eso es diferente las noticias que se dan localmente a las que se dan internacional, y los contenidos son muy diferentes, de acuerdo al hecho y de acuerdo a la noticia y a la importancia que ésta tenga. Combatir la desinformación y la propaganda no es fácil. Actualmente, medios de comunicación se enfrentan al descrédito y luchan por la atención de un público que recurre cada vez más a las redes sociales para informarse. Ethan Zuckerman es el director del Centro para Medios Cívicos del MIT, y en una de sus tesis principales como periodista e investigador es que hoy los ciudadanos experimentan una desconfianza generalizada hacia las instituciones tradicionales, entre las que se encuentran los medios de comunicación. Eso los terminaría llevando a desentenderse de procesos cívicos importantes para una democracia saludable. Algunas manifestaciones de esa desconfianza son la abstención significativa en elecciones, la popularidad de candidatos que prometen derrumbar el establecimiento, o en el caso del periodismo, el rechazo visceral que muchos muestran hacia cualquier información proveniente de los medios convencionales. Humberto Yepes nos brinda una perspectiva interesante sobre las soluciones para recobrar esa credibilidad en los medios tradicionales. Para recuperar la credibilidad en los medios tradicionales es muy importante que estos medios se replanteen. Es muy importante que estos medios sepan cómo le va a llegar la información al ciudadano, que sepan que hay una competencia que son las redes sociales, que lo tienen muy acorralado. Los medios de comunicación, llámese radio, prensa y televisión, tienen que estar a la vanguardia, tienen que posicionarse, tienen que ganarle a las redes sociales en muchas cosas. Aquí los noticieros se tienen que reinventar, los periodistas tienen que ser más creativos, las facultades de comunicación social tienen que enseñarle más habilidad a los estudiantes, y los estudiantes tienen que poner más de su parte para poder que estos medios tradicionales, si van a trabajar en ellos, sean lo suficientemente claros, lo suficientemente poderosos para informar a la gente, y la gente crea en ellos y la gente los mire y no los deje desaparecer, porque las redes sociales los están consumiendo, las redes sociales los están absorbiendo, y aquí es donde los medios tradicionales tienen que jugar un papel muy importante, reinventándose y haciendo que las noticias sean más claras, más positivas, que las noticias sean más acorde a lo que está pasando en la realidad y en la actualidad. Vemos entonces que la responsabilidad para poder recuperar la credibilidad en los medios tradicionales no depende de un solo factor, sino que influyen organismos como la academia, el Estado y los mismos medios de comunicación a competir en un mercado de información muchas veces sin filtro. Como ciudadanos podemos aportar a que el mercado libre de noticias falsas deje de circular. Raúl Acosta nos da algunas herramientas para verificar por nuestra propia cuenta la veracidad de las noticias. Es importante, para no consumir noticias falsas, consultar diversidad de medios de comunicación. Cuando yo consulto medios distintos, diferentes, yo creo que yo puedo combatir las noticias falsas, porque seguramente me voy a dar cuenta quién me está mintiendo y quién me está diciendo la verdad. Pero si yo consumo un único medio, creo que estoy expuesto a eso,
Además existen las redes sociales donde podemos o debemos ser capaces de ver información, de escuchar, y ahí podemos tomar decisiones respecto a qué está bien y qué está mal respecto a la información que me están ofreciendo. En este contexto, es muy importante la responsabilidad compartida de las personas, plataformas digitales, gobiernos y medios de comunicación, cada uno desde su postura y desde el marco de los derechos humanos. Por ejemplo, las y los periodistas podrían instaurar o reforzar mecanismos de verificación de fuentes y abrir el espacio para el derecho de la réplica y emitir aclaraciones de ser necesario. Las y los usuarios debemos poner en duda la información que llega a través de canales poco convencionales, comparar distintas fuentes y cuidar que las emociones no influyan en la manera en la que compartimos información. Todas y todos debemos abordar, discutir y combatir la desinformación, pero respetando siempre el derecho humano a la libertad de expresión. Carlos Rodríguez, doctor en Ciencias de la Información, menciona en No diga fake news, di desinformación, que en el mundo de la comunicación y el periodismo, el ciclo de producción de noticias o newsmaking ha cambiado radicalmente. Procesos como la verificación de fuentes y datos, la desintermediación de los medios tradicionales por las redes sociales y la celeridad actual forman el nuevo estado informativo de la última hora y la actualización constante. El peligro de las fake news no reside tanto en el sitio natural donde se producen, sino en cómo infectan la agenda mediática tradicional y entran de lleno en las corrientes de opinión pública y en el debate público, especialmente aquellas que coinciden en los temas políticos y sociales, como la inmigración, el sistema de partidos y el Estado social. El proceso de revisión para cortarle las alas a la desinformación dependerá en buena medida de cómo responda el periodismo y las alianzas que se puedan encontrar para hacer frente a este desafío. Aquí es donde tú juegas un papel importante, pues como mencionábamos anteriormente, está en nuestras manos aportar al cambio en torno a la difusión de información falsa. En No Trague Entero, brindamos herramientas para que ayudes a tomar acción y erradicar la desinformación. Te invitamos a visitar nuestra página web. El link lo encontrarás en la descripción de este video, así como nuestro Instagram, donde te podrás enterar de los avances de este proyecto.